Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. Cómo atraer el favor y la bendición de Dios. Honra y recompensa. Capítulo 13. Honrar a quienes están bajo nuestra autoridad. Quien les honra a ustedes, me honra a mí, y quien me honra a mí, honra a quien me envió. Quien honra a un profeta en el nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta. Y quien honra a un justo en el nombre de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien honra a uno de estos pequeños con solo un vaso de agua fría, en el nombre de un discípulo, de cierto os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. Mateo 10, del 40 al 42. Ahora pasamos a quienes están bajo nuestro cuidado, las personas que están bajo nuestra autoridad. Este grupo es identificado por las palabras de Jesús, y quien honra a uno de estos pequeños con solo un vaso de agua fría, en el nombre de un discípulo, de cierto os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. Los pequeños. En la Escritura, los pequeños son identificados como niños pequeños o quienes han sido confiados a nuestra autoridad delegada. Nos centraremos en estos últimos, quienes en el marco de la familia serían nuestros hijos. Muchos pequeños han sido maltratados y hasta han sufrido abusos por quienes están en autoridad. Eso hace enojar el corazón de Dios, pues Jesús advierte en términos precisos. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 6 y 7 y 10. Es una advertencia que da que pensar. Cuando Jesús dice, ay, es mejor que crea que ciertamente será terrible. ¿Por qué Él es tan firme? Dios es quien delega la autoridad. Él es amor y libera su autoridad con el propósito de amar y proteger. Si, en cambio, se utiliza para abusar, para aprovecharse o para dañar a los pequeños, se convierte en una afrenta directa a Él. Puede que usted piense, no es una afrenta directa a Él, sino a su pueblo. Eso no es así, porque Jesús dice, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. El modo en que tratamos a quienes están bajo nosotros es el modo en que tratamos a Jesús. Considere esto en la manera en que maneja usted a sus hijos, a su cónyuge, a sus empleados, a sus alumnos y demás. A quienes se les ha confiado autoridad, tienen la responsabilidad de corregir y disciplinar. Algunos líderes hacen tropezar a los pequeños al descuidar la corrección cuando es necesaria. Un niño al que se le deja que haga lo que quiera terminará siendo corrupto en lugar de sano. Pablo muestra la importancia de la buena disciplina en su carta a los Corintios. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Segunda de Corintios 10:8. Al leer las dos cartas escritas a los Corintios, no es difícil detectar la firmeza de la disciplina de Pablo hacia ellos. Él valoraba a aquellos pequeños al darles corrección y formación. Sin embargo, él afirma claramente que la autoridad se da con el propósito de edificar, lo cual debiera incluir servir y proteger. Usted, como líder, debe preguntarse, ¿es ese mi motivo? Si honra usted a los pequeños, será su motivo. Por tanto, los corregirá cuando lo necesiten. En el otro lado del espectro, otros hacen lo contrario. Esas personas de quienes hablo
hacen que los pequeños tropiecen al utilizar su autoridad con propósitos egoístas. Su corrección es perjudicial. No han desarrollado amor en su corazón mediante la oración y la meditación por aquellos que están bajo su cuidado. Nuestro corazón debería arder por ver prosperar a quienes nos han sido confiados. ¿Cometerán errores? Claro que sí. Solamente recuerde cuando usted era joven e inmaduro. ¿O ya lo ha olvidado tan rápidamente? Yo fui un desafío para aquellos que estaban por encima de mí. Cometí estúpidos errores y pequé. Era impulsivo, me movía sin pensar bien las cosas y hacía afirmaciones ignorantes y ridículas, sobre todo en el momento equivocado. Estoy muy agradecido de que mis líderes no tirasen la toalla conmigo. Recuerdo hace años, cuando mi esposa y yo estábamos formando nuestro grupo de personal. Teníamos un puñado de empleados, ahora tenemos más de 50, y estábamos molestos por sus errores. Recuerdo hacer un comentario a Lisa que creo que era una palabra profética que nos trajo corrección y entendimiento a ambos. Dije, Lisa, si las personas que Dios pone bajo nosotros no necesitan nada de nosotros, ¿por qué los puso Dios bajo nuestra autoridad? Ambos asentimos. Liderazgo eclesial. Al viajar a miles de iglesias a lo largo de los años, he sido expuesto a diferentes tipos de liderazgo. Yo me emociono en particular con los líderes que piensan de manera creativa, que edifican la casa de Dios de maneras poco convencionales. Nuestros métodos se están volviendo más amigables hacia quienes no son salvos. Se desarrollan atmósferas que hacen que los no creyentes se sientan bienvenidos en lugar de los marcos tradicionales que son extraños para quienes no asisten a las iglesias. Nos estamos librando de los atuendos formales, los cantos de hace 20 años y la jerga eclesial, y estamos utilizando multimedia para sustituir lo que solía ser la manera normal de comunicar anuncios o eventos. Y esto solo por nombrar unos cuantos puntos. Yo personalmente creo que esta es la sabiduría de Dios. Como nota aparte, recuerde siempre que Dios está a favor de métodos sensibles para quienes buscan. Sin embargo, Él está en contra de mensajes sensibles para quienes buscan. Con respecto a los mensajes sensibles para quienes buscan, Pablo afirma con claridad: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Nunca deberíamos comunicar un evangelio con concesiones a fin de alcanzar a más personas. Si lo hacemos, edificaremos una congregación de discípulos falsificados que se arriesgan a oír las palabras de Jesús en aquel gran día. Apártense de mí, nunca los conocí. Ver Mateo 7 del 20 al 23. Su sangre estará sobre nuestras manos. Pablo informó a un grupo de líderes: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 26 y 27. No pudimos proclamar solamente segmentos positivos escogidos de la Escritura. También debemos advertir y corregir. Ver Colosenses 1:28. Jesús nos dice claramente que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Juan 16:8. Una congregación que no lleve convicción a quienes viven en pecado debido a sus mensajes amigables con quienes buscan, no es diferente a la iglesia en la Odisea que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Aquella asamblea estaba a punto de ser vomitada por Jesús porque ellos no le permitían que llevara purificación mediante la presencia de su Espíritu Santo. Como consecuencia, él rogó a aquella iglesia: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Apocalipsis 3:20. Esto muestra el extremo peligro de los mensajes sensibles para quienes buscan. Sin embargo, con respecto a los métodos sensibles para quienes buscan, Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos,
a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Primera de Corintios 9, del 19 al 22. Escuche lo que él dice. Me he metido en el mundo de ellos y traté de experimentar las cosas desde su punto de vista. Al hablar recientemente a cientos de pastores, les rogué que entrasen en sus propias reuniones como si fueran un visitante y lo experimentaran desde el punto de vista de una persona que no asiste a la iglesia. Luego dije, si son sinceros y abiertos, muchos de ustedes harán numerosos cambios. En el cuerpo de Cristo deberíamos estar a la vanguardia de la comunicación y la tecnología. El mundo debería ser inspirado por nuestra creatividad e innovación. ¿Por qué deberían poseer excelencia los ambientes seculares y el reino de Dios ser representado por operaciones de segunda clase? No. Al igual que Daniel y los otros hebreos eran más sabios que los hijos del mayor reino del mundo, nosotros también deberíamos buscar ideas innovadoras. Proclamemos y enseñemos la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, sin hacer ninguna concesión, pero empaquetémosla de tal modo que pueda ser asimilada por quienes no asisten a la iglesia. Nuestro mensaje debe traer una fuerte convicción al desobediente y al que no es salvo. Debemos llamar a una completa sumisión a Cristo Jesús, lo cual significa arrepentimiento de pecado, de impiedad y de deseos mundanos, junto con la entrega del 100% de nuestras vidas para seguirle a Él. Podemos hacer esto con gozo en nuestras vidas y mensajes, junto con ideas innovadoras. Ser cristiano no significa perder entusiasmo y creatividad. No, por el contrario. En Cristo encontramos esas cualidades en abundancia. Si honramos a los pequeños, emplearemos el tiempo para pensar creativamente por causa de ellos. Esto agrada el corazón de Dios. Potenciador o desgastador de la vida. Ahora oigamos lo que les dice Pedro a los líderes de la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Puede usted utilizar diferentes términos para describir la variedad de estilos de liderazgos que se encuentran dentro de la iglesia del siglo XXI. Tradicional, progresivo, legalista, que forma equipo, dictatorial, capacitador, microadministración y la lista continúa. Sin embargo, puede usted reducir esta larga lista a dos categorías principales: potenciador o desgastador de la vida. La diferencia se encuentra en el corazón del líder. Algunos líderes pueden lograr mucho exteriormente, pero dejan seguidores golpeados, heridos y hasta muertos tras de sí. Por otro lado, otros también logran mucho, pero mientras tanto edifican a aquellos a quienes dirigen. Gran parte de ellos se trata de honra o deshonra en el corazón del líder. Los hombres y las mujeres que son visionarios pueden enfocar la edificación del ministerio de una o dos maneras. El líder deshonroso que hace tropezar a los pequeños considera a las personas vehículos para servir a su visión. El verdadero líder que edifica vidas considera su visión como el vehículo para servir a las personas. Este líder honra a quienes han sido confiados a su cuidado. Es increíble cómo este motivo de corazón producirá resultados tan distintos en las personas. Jesús dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo 11:19. Yo he visto a personas emocionalmente golpeadas en congregaciones. Me alegro de decir que es raro. Mientras que en otras iglesias he sido testigo de individuos y familias sanas. Todo gira en torno a la honra.
El líder que honra alentará el desarrollo de las personas. Su mayor alegría será ver que aquellos que han sido confiados a su cuidado caminen en intimidad con Dios y prosperen en sus llamados. La combinación de estos dos importantes aspectos de la vida cristiana compone caminar en verdad. Vea las palabras de Juan con respecto a las personas bajo su cuidado. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan 1, 3 y 4. Caminar en la verdad es conocer y servir a Dios. Jesús dice que en el día del juicio habrá personas que hicieron grandes obras en su nombre, pero Él declarará: apartaos de mí, nunca os conocí. Ellos pasaron por alto el aspecto más importante de la salvación: conocer a Dios íntimamente. Los buenos líderes harán hincapié en la relación con Dios. También habrá otros que, aunque conocían a Dios, le desagradaron mucho. Se les otorgaron dones para cumplir su papel en la edificación de la casa de Dios, pero descuidaron su responsabilidad. En aquel día, el maestro dirá a quienes enterraron sus talentos: siervo malo y negligente. Mateo 25:26. Cada creyente tiene un llamado a edificar la casa de Dios. Efesios 2:10 afirma claramente que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados no solo para ser alguien, sino también para ser algo. Es trágico cuando las personas se desequilibran en su enseñanza. He oído a predicadores hacer afirmaciones como: no es lo que hagamos, sino quiénes somos. No somos seres hacedores, sino seres humanos. Es un bonito juego de palabras, pero un retrato desequilibrado de la vida cristiana. Sí que cesamos de nuestras obras cuando nos convertimos en creyentes. Sin embargo, la Escritura muestra que cuando somos salvos, entramos en la labor de Él. Debemos dar fruto, y eso es prueba de que nuestra fe es genuina. Ver Santiago 2. Esta enseñanza que hace hincapié en quienes somos, descuidando lo que somos llamados a ser, alienta a las personas a asistir a la iglesia una vez por semana, pero se abstienen de ser plantados y estar activos en la casa de Dios. Los creyentes que se han desarrollado bajo este tipo de enseñanza no tendrán experiencias agradables el día del juicio. Fuimos creados en Cristo Jesús para lograr tareas concretas. Esas tareas fueron planeadas antes de que fuésemos creados en el vientre de nuestra madre, y daremos cuentas de nuestra responsabilidad que fue preparada de antemano. Ver Salmo 139:16. La meta del líder que honra es ver a los pequeños caminar en la verdad y avanzar. Los verdaderos padres y madres desean que sus hijos sobrepasen sus propios éxitos. Jesús afirmó su deseo para nosotros: hacer mayores obras que las que Él hizo. Deberíamos tener el mismo corazón por aquellos que nos siguen. Los líderes deberían tener corazones ardientes por ver eso en quienes están bajo su autoridad, como Juan habló en su carta. Debería ser uno de nuestros mayores gozos. Pensar en esas cosas. Los líderes que son sabios a largo plazo son quienes continuamente dan el crédito de su éxito a quienes les sirven. Desde luego, todo crédito, honor, acción de gracias y gloria son para Dios, pero debemos recordar que Dios usa a las personas. El líder muestra su honra hacia los miembros del equipo al elogiar sus esfuerzos. Esto es algo que no se hace superficialmente, sino desde el corazón. Como líder, yo trato de tener en alta estima a quienes ayudan a lograr nuestra misión. Ellos son regalos del cielo. Me guardo a mí mismo de pensar negativamente de nuestros empleados. Al hacerlo, mantengo la honra por ellos dentro de mi corazón. Pablo nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Recuerdo una época en nuestro matrimonio en que yo estaba desilusionado con Lisa. Para ser sincero, no era feliz con ella en absoluto. Mi mala actitud se había formado durante meses. No mejoraba, sino que empeoraba.
En un punto durante un desacuerdo, yo salí por la puerta y me dirigí hacia un campo. No quería estar en ninguna parte cerca de ella. Me quejé de Lisa ante mí mismo y ante el Señor durante todo el camino hasta llegar al campo. Cuando llegué, oí claramente en mi corazón: Hijo, quiero que pienses en las cosas que Lisa hace bien y que me des gracias por ellas. Desde luego, en aquel momento yo no era nada positivo. Sin embargo, pude pensar en un aspecto, que ella era una buena madre. Sin embargo, en mi frustración, no pensé que hubiera mucho más atributos que nombrar. Cuando le di las gracias a Dios porque ella era una buena madre, otro aspecto me vino a la mente. Cuando agradecí a Dios esa área de su vida, otra más me vino a la mente. Eso continuó durante un buen rato. Y finalmente me encontré a mí mismo abrumado por la esposa tan increíble que tenía. Sucedió algo interesante. Comencé a ver nuestra situación desde una perspectiva muy distinta, y eso me hizo comprender que yo había sido muy mal esposo durante la época en que yo estaba desilusionado con ella. Verdaderamente volví en mí y ya veía las cosas con precisión. Era una vista con los ojos de Dios. Regresé a nuestra casa y comencé a decirle todos los atributos que agradecía. Y seguía hablando y hablando. Salía de mi corazón. Cuando me fui al campo, ella parecía tan furiosa que se habría necesitado bastante tiempo para restaurar nuestra comunión. Sin embargo, porque yo la estaba honrando con mi corazón y eso seguía fluyendo de mí, se produjo una inmediata reconciliación. Desde aquel día en adelante, vimos sanidad y restauración en nuestro matrimonio, y nunca ha regresado al punto en que estaba en aquella época. Lo mismo sucederá con nuestros hijos, empleados, alumnos y miembros de la iglesia, si hacemos lo que Filipenses 4:8 nos enseña que hagamos: pensar en lo agradable y lo bueno de aquellos que están bajo nuestro cuidado, pensar en lo valioso que son para nuestro Padre, en que son sus hijos e hijas. Si ellos no son salvos, centrarnos en el hecho de que fueran dignos de que Jesús muriera por ellos. Si hacemos esto, guardaremos nuestro corazón de la deshonra, seremos bendecidos. Una vez más, eso no significa que no corrijamos cuando sea necesario. No obstante, cuando se trata de corrección, lo hacemos de modo conciso y eficaz. Nuestros hijos y empleados saben que no guardamos rencores. Ellos han comentado que podemos ser firmes, pero una vez que la corrección se ha realizado, nos reímos o bromeamos con ellos poco tiempo después. Yo he aprendido esta lección de Dios mismo. Cuando somos disciplinados por Él y respondemos a ello, nuestro Padre es pronto para perdonar y olvidar. Él no guarda rencores. Él no deja un rastro de vergüenza que nos acompañe. Solamente el enemigo hace eso. Por el contrario, Él entierra nuestros errores en el mar del olvido. Lo único que Él nos pide es que aprendamos de su corrección a fin de que no tengamos que volver a cometer ese error. Los pensamientos de nuestro Padre, de amor, honra y esperanza hacia nosotros, son tan numerosos que sobrepasan la arena que contiene la tierra. Ver Salmo 139. Cuando el líder honra a los pequeños, eso a su vez libera el don de Dios en su vida. A medida que su don prospera, el líder a su vez se beneficia a medida que su visión se alcanza por medio de la combinación de todos los dones en la organización. Estoy sorprendido por algunos pastores con los que me he encontrado y que le hablan mal a su personal. Les hablan con tono fuerte y exigente y se comunican con su gente como si fueran unos estúpidos. Luego he oído a esos mismos líderes hacer el comentario: sencillamente no puedo encontrar personas competentes. Necesito mejores empleados. No es de extrañar. Ellos no valoraron a su gente. Por tanto, no reciben recompensa debido a su falta de honra. Económicamente. Al igual que honramos a los líderes con nuestras finanzas, también honramos a los pequeños de la misma manera. Hace unos años yo estaba ayudando al asistente Belisa con sus finanzas personales. Estábamos estableciendo su presupuesto mensual. En aquel momento
Pagábamos a nuestros empleados los índices estándar establecidos por los ministerios en Colorado Springs. Yo sumé sus gastos y observé que las cosas estaban muy apretadas. Y dije, no puedes vivir decentemente con este salario. Mi esposa, que estaba al lado, estuvo de acuerdo. De inmediato llamé por teléfono a nuestro jefe de contabilidad y le dije, acabo de terminar de ayudar al asistente Belisa con su presupuesto. No le pagamos lo suficiente. Nadie de nuestro personal debería vivir con unos ingresos tan bajos. Quiero que a todos nuestros empleados se les suba el sueldo y dijo una cifra, de salario anual. No me importa si están haciendo paquetes o respondiendo el teléfono. La línea se quedó en silencio por unos momentos. Y luego él dijo, si haces esto, serás uno de los ministerios más buscados en nuestra ciudad donde trabajar. Yo respondí, esa no es la razón de que lo haga. Los miembros de nuestro equipo dan su vida para servir a Dios con nosotros. Necesitan ser compensados bien. Un buen número de personas de nuestro personal recibió grandes aumentos aquel día. Llegó como sorpresa y estuvieron muy agradecidos al recibir la noticia. Una joven estaba planeando entregar su renuncia aquella misma semana. Ella planeaba mudarse otra vez con su familia en Indiana, pues su situación económica se había vuelto demasiado difícil. Aquel día, ella recibió un aumento anual de $5,000. No presentó su renuncia. Ahora, años después, ella sigue con nosotros y ha sido ascendida a supervisora de departamento. Ella es una de nuestras empleadas más productivas y valoradas. La he visto crecer a pasos agigantados. Me estremezco al pensar qué habría sucedido si ella se hubiera ido por causa de las finanzas. Nuestra recompensa no solo se manifestó con esta mujer, la vimos en todo el ministerio. Parecía que la productividad del personal, como un todo, aumentó desde ese momento en adelante. Entramos en un nuevo nivel de eficacia. Honramos a nuestros empleados, lo cual dio como resultado la recompensa de una mayor productividad. Una nota de precaución aquí. Como he afirmado antes, exigir honra se opone al corazón de Dios. Deberíamos desear honrar debido a dos razones. En primer lugar, a fin de poder traspasarla a Dios en nuestro corazón. Y en segundo lugar, por causa de quien la da, al saber que recibirá una recompensa. En mis primeros tiempos en el ministerio trabajé para una iglesia grande como pastor asociado. Nos pagaban un salario mínimo. Nuestros ingresos totales al mes eran equivalentes a nuestros gastos para vivir, con ningún sobrante para comprar ropa o muebles. Nosotros estuvimos de acuerdo con ese salario. Fue lo que se nos ofreció. No queríamos ser asalariados exigentes. Después del primer año, no nos ofrecieron ningún aumento. Después de 2 años, seguimos sin aumento. Ya teníamos 2 hijos en lugar de uno. El costo de la vida aumentaba y seguíamos al mismo nivel que el día en que comenzamos. Uno de los otros pastores asociados, un amigo mío, vino a mi oficina unas cuantas veces en el curso de esos 2 años y me pidió que me uniera a algunos otros pastores asistentes para acudir al administrador y al pastor principal a pedirles un aumento. Mi respuesta fue que yo no tendría parte en eso y les recomendé que tampoco lo hiciera él. No me corresponde a mí decirles cómo honrarme, le dije. Mi amigo me dijo, John, mi esposa y yo tenemos que tener un sostén para que viva nuestra familia. Mis padres nos envían dinero para poder llegar a fin de mes. Yo le dije lo mucho que sentía saber eso, pero que yo seguiría confiando en Dios. Traté de ministrarle fe a él, al explicarle que Dios era nuestra fuente y no el salario, pero parecía que no lo lograba. No puedo decir que mi familia no estuviera bajo presión, porque lo estábamos, pero teníamos paz y nunca tuvimos carencia en aquellos años. Teníamos muy pocos muebles en nuestra casa, un somier sin cabecero, 2 pequeños sillones, unas cuantas mesas y lámparas, y una mesa de cocina y sillas era todo lo que teníamos en el piso inferior. Sin embargo, en solo un año, vimos cómo Dios llenó milagrosamente nuestra casa de muebles, y muchos de ellos eran de bonito diseño y hechos a la medida. Estábamos sorprendidos ante la provisión de Dios. Un poco más de 2 años después, nuestro pastor nos lanzó al ministerio itinerante. Ya no recibiríamos un cheque como salario.
Teníamos $300 ahorrados y seguíamos pagando una casa y un auto que sumaban un total de $1,000 por mes. Para hacer las cosas más interesantes, el Señor me indicó en oración que no llamara ni escribiera a pastores pidiendo un lugar donde ministrar. Me dijo que confiara en Él. A finales de noviembre de 1989, yo solamente tenía 2 lugares concertados donde ministrar. El primero era una pequeña iglesia de unas 100 personas que se reunía en una funeraria en Carolina del Sur. Estaba en el calendario para la primera semana de enero. El otro estaba planeado para finales de febrero en una pequeña iglesia de 200 miembros en Tennessee, y nos quedaríamos fuera de nómina la última semana de diciembre. Teníamos que creer en Dios. Si yo no hubiera aprendido a confiar en Dios en cuanto a nuestras finanzas mientras era pastor asociado, no habría sido capaz de manejar la presión cuando fuimos lanzados y habría sido un obstáculo demasiado grande. Yo hubiera buscado al hombre para recibir provisión en lugar de buscar a Dios. Lo más probable es que hubiera recurrido a suplicar o maquinar para recaudar el dinero que necesitábamos, y eso habría consumido mis esfuerzos en lugar de buscar a Dios para obtener los mensajes que Él deseaba que yo llevara a su pueblo. El bajo salario que recibía de mi iglesia terminó siendo una tremenda bendición. Si yo hubiera escuchado a mi amigo que quería enseñar al pastor principal cómo pagarnos, honrarnos, no sé si estaríamos donde estamos hoy. En el primer año de operación de nuestro ministerio, tuvimos que creerle a Dios para obtener $1,000 por semana. En estos momentos en que escribo este audiolibro, tenemos que creer a Dios para obtener sobre $100,000 por semana para dirigir el ministerio. Si está usted trabajando para otra persona, trabaje con todo su corazón con el salario acordado. Si honra usted a su jefe haciendo un trabajo notable, poniendo el 100% de su esfuerzo, Dios lo recompensará. Llegará o bien mediante su jefe o mediante otros caminos que Dios escoja. En resumen, usted será recompensado. Cuando nuestra iglesia nos pagaba un salario bajo, Dios nos honró mucho. Nuestra casa se llenó de muebles, conducíamos un bonito auto y nunca nos faltaron alimentos. Vivíamos muy por encima de lo que deberíamos tener con los ingresos que recibíamos. El pasaje, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, Salmo 37:16, se hizo muy real para nosotros. Dios nos estaba honrando. ¿Cuál es la conclusión? Si es usted un empleado, establezca esto en su corazón. Si usted honra a Dios al darle el 100% a su jefe, recibirá una recompensa. En el otro lado del espectro, si es usted un patrón, sepa que se beneficiará de los talentos que se desarrollarán en sus empleados si usted los honra. Patrones y pastores, ustedes tienen una gran recompensa de Dios oculta en su gente. Sáquenla, hónrenlas en todos los aspectos.